Vamos al tercer mensaje. Lo hemos titulado Señales de los últimos tiempos. La base es Mateo 24. Saludamos a usted y a quien visite el canal. Solamente vamos a ver versículos 1 y 2. 24, versículos 1 y 2. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2, por favor. Respondiendo a él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará ni piedra sobre piedra que no sea derribada. Les dije que les dé la introducción por 2 servicios. Vamos a arrancar con el primer tema de 6 que hemos encontrado en este capítulo. Le vengo hablando de lo mucho que hacen a veces este capítulo. Lo hacen difícil porque lo enseñan con desorden. Normalmente nosotros predicamos en forma expositiva, que es por versículo, y es una buena forma, pero en esta ocasión no. En esta ocasión vamos a hablarlo por temas. ¿Qué vimos el domingo? Ya vimos la introducción, dos mensajes que son importantes. Estamos viendo muchas cosas. Debemos fijarnos, hermano, en este tiempo los liderazgos que están, porque es importante. Siempre quien dirige una nación es importante verlo, es la cabeza, es el que toma decisiones, y todas esas personas que tienen poder en su boca, en sus decisiones, de repente se enferman de poder. Y hermano, les vengo diciendo, en esta ocasión lo vamos a ver versículo por versículo. Es una manera sana de escudriñar las escrituras. Vamos a ver 6 temas, hoy vamos a ver el primero, pero primero quiero enseñar algo antes de adentrarnos. Debemos entender esto, que para hacerlo más fácil de los escritos bíblicos, usted debe de saber que los escritos bíblicos, y hablando de lo que es la profecía, no están abiertos a ojos de personas que no obedecen a Dios, que no le creen. No está abierto, porque de repente hay algunos programas o algunos canales como History Channel que tienen buenos videos, pero la forma de ellos de ver la Biblia la ven desde una manera histórica y no revelada. Entonces, por eso cuando uno escucha una película con ciertos nombres bíblicos, como sacaron una de Noé, yo no la vi, pero no faltó quien fuera, le digo: ahora sí quiero ver esa basura. Todo desviado. Entonces, el día que usted vea una película, un documental, hermano, usted no tenga miedo, porque a ellos no está abierta la revelación de las escrituras. Si no ves ya un pasaje, Mateo 13, porque a veces pasa que estamos hablando de cosas que no están en la Biblia, sino que dijo un productor de cine. Los productores de cine casi todos están endemoniados, casi todos están endemoniados, sacan cosas desde su cabeza, sacan cosas que no están respaldadas. Entonces, hermano, si no está en la Biblia y no lo dijo alguien que tenga testimonio, hermano, no hay que tener miedo. Dice Mateo 13: los discípulos ven al Señor Jesús enseñar y les llama la atención que no le entienden, y les dice y le preguntan que por qué les habla con parábolas. Y dice así, 13:10 de Mateo, me ayuda alternado, dice así. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, dice: ¿por qué les hablas? ¿Por qué les hablas? Por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son cantidad de figuras, unas están en el cielo, otras en la tierra, pero quieren decir algo, no está claro. Hablar por parábolas no es claro para muchos, porque la Biblia está llena de figuras. Dice el 12, por favor. Perdón, 11, está bien. 11, por favor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es más saber los misterios del reino de los cielos, mas
mas a él no les es dado. Entonces les dice, yo les enseño por parábolas porque están escondiendo los misterios, las verdades, y a ellos no les es revelado. Ahora sí leo 12, dice, porque a cualquiera que tiene, a alguien que busca la palabra de Dios, se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, al que no busca a Dios, al que no le obedece, lo que tiene le será quitado. Está escondido a ellos. Siga leyendo por favor, 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. No va a haber otra forma. Leo 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, pero ¿qué dice? No entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Se refiere a los que no obedecen ni creen. La palabra 15, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen desesperadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los asista. Esa venda está, hermano, hasta que ellos se arrepienten. Cuando ya que se arrepienten, empiezan a comprender. Dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. 17, por favor. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo vieron. Bien, hermano, entonces como algo grande y sencillo, usted debe de saber esto, que Dios no satisface la curiosidad humana. Por si alguien dice, voy a ver qué dice la Biblia, no tengo nada que hacer, voy a hacer esto, pero voy a ver, sí, como que no sé, no tengo muchas ganas de abrir la Biblia. Dios no satisface curiosidad humana. Entonces nadie que le obedece, nadie que le cree, nadie que intente saber lo que está para los últimos tiempos, les va a ser abierto. Podrán indagar históricamente y muchas cosas, pero ya la revelación no la tiene, porque esa es la mala del Espíritu Santo. Las escrituras no están abiertas a nadie, hermano, que no le dé un uso correcto. Bueno, estamos ahí, hermano. Bien, la Iglesia de Cristo tiene una visión amplia de lo que es el futuro. Eso hay que saberlo. O sea, muchas personas, nomás se lo pongo fácil, alguien fallece, está aquí un ataúd, y como no sabes consolar a una persona, le dices así, ya está con el Señor, ya está en la gloria de Dios. Y eso no es verdad. Ya se brincaron las bodas del Cordero, el milenio, ya se brincaron el gran juicio. Para llegar a la presencia de Dios tiene que pasar eso. ¿Cómo van a ir a la presencia de Dios si Dios no los ha enjuiciado? Cuando una persona comete un delito, ¿pasa por un juez o va directo? Pregunto. Lo procesan, lo detienen, lo procesan, pero ya cuando le dan la sentencia se la da un juez. Entonces cuando dicen, no, es que ya yo vi que están delante de Dios. No, hermano. No, hermano. Las almas que fallen, las personas que fallecen, sus almas se van a un lugar especial hasta que venga el juicio. Entonces la iglesia debe tener esto en claro. Usted y yo debemos usar la llave que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da revelación de las palabras. Y entonces, hermano, con la revelación que da el Espíritu Santo de las Escrituras y lo que tú ves que pasa en el mundo, haces un análisis, conectas todas las cosas. Entonces es lo que vamos a tratar de ver en estas semanas. Vamos a tratar de conectar todo, pasado, presente y futuro, y vamos a conectar muchas cosas que están sucediendo en el mundo actual. Las cosas importantes, como ahorita que cayó un dictador de esos locos de allá, de los árabes de allá en Siria. Eso es importante, hermano. Poner esas cosas. Entonces vamos a pasar, hermano, a considerar esta visión que voy a hablar hoy, y vamos a ver un video. Vamos a hablar un poco de Jerusalén y del templo. Así que vamos a ver, si le quieren poner pausa al video, como quieran, o que sigan, como quieran, que sigan. Vamos a ver un video, porque vamos a hablar de... Creo que es muy claro quién tiene el control de la situación y la...
Bukele. No es MC. Yo quiero ser Rodrigo Chávez. Bien, vamos a estar hablando del templo, hermano. Y lo llaman el templo que el Señor se está refiriendo, le llaman el templo de Herodes. El primer templo de Jerusalén, construido a iniciativa del rey Salomón en el año 957 a.C., fue destruido por el rey de Babilonia Nabucodonosor II en el año 586 a.C. Ciro II el Grande, en 559 a.C., dio la libertad al pueblo judío e hizo posible la reconstrucción del templo. Este nuevo templo fue completado por Zorobabel en el 515 a.C. El arca de la alianza, las piedras de adivinanza Urim y Tumim y el aceite sagrado habían desaparecido. Solo se conservaban la menorá o candelabro y la mesa de los panes de proposición. El rey Herodes I el Grande, que fue rey de Judea entre los años 37 al 4 a.C., inició la reconstrucción del templo en el año 20. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. El gran atrio exterior, llamado el atrio de los gentiles, ocupaba una superficie de 225 por 225 metros. Aquí se encontraban las tiendas que vendían animales para los sacrificios. En este gran patio se localiza el episodio en que Jesús expulsó a los mercaderes. Ocupando un lugar central se levantaba el santuario, rodeado por murallas y con dos patios. Entramos por la puerta regia. Pasamos por el atrio de las mujeres, que alberga 4 pabellones. Subimos la escalinata que antecede a la puerta del indicador. Ahora entramos en el atrio de Israel. A la izquierda se halla el altar para los sacrificios. En el Santísimo se encontraba el candelabro de 7 brazos, llamado menorá, el altar de incienso y la mesa de los 12 panes de las proposiciones. Tenía una rampa para acceder y unos adornos parecidos a cuernos en sus 4 esquinas. Uno de los pabellones existentes en el atrio de las mujeres era el de los leprosos. Según el Talmud, aquí tenían que bañarse los leprosos que se habían curado y eran declarados limpios por el sacerdote. En el año 70 de nuestra era, el general Tito rodeó la ciudad de Jerusalén al mando de 4 legiones. De esta forma cortó los alimentos y el agua a la ciudad. Cuando por fin consiguió invadirla, destruyó el templo y, según Claudio Josefo, más de 1 millón de personas fueron asesinadas. El arco de Tito, levantado en el foro de Roma en el año 80, conmemora esta victoria. Sobre el pilar meridional, un bajo relieve muestra los despojos tomados del templo, entre ellos el candelabro de 7 brazos. Hoy, de aquel magnífico templo, solo resta el llamado Muro de las Lamentaciones.
Sobre la explanada, el califa omeya Abd al-Malik mandó levantar la llamada cúpula de la roca en el año 621. Hay una creencia que bajo la cúpula se halla la piedra fundacional sobre la que Dios creó al primer humano. Y ahora solo nos queda sentarnos delante del valle de Cedrón y esperar. Muy bien, lo que les quería enseñar es la animación del tercer templo, que le llaman el templo de Herodes. Es el que voy a hablar, del que les fue destruido, estuvo en la época del Señor Jesús. Estamos ahí, estamos en Mateo 24, gracias. Versículos 1 y 2. Aquí está el Señor hablando. Dice así, Mateo 24, 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Lea el 2, por favor. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. Eso es lo que les... Amén. Eso es lo que les voy a hablar en este tiempo. Fíjense, hermano, lo primero que quiero que sepan, que cuando los discípulos detienen al Señor, estamos en el versículo 1, ellos son los que están sorprendidos. Ya vimos las animaciones, que era un templo especial, y es probable que los discípulos no hubieran estado nunca en Jerusalén. De los 12 discípulos, 11 eran de Galilea, eran pescadores, 4 seguros, y el único sureño era Judas Iscariote. Así que el Señor Jesús, que es de Galilea, de Nazaret de Galilea, está a 70 kilómetros de Jerusalén. Si más o menos conoce la ciudad de Toluca o de Cuernavaca, del Zócalo a Toluca o del Zócalo a Cuernavaca, son aproximadamente 70 kilómetros. Y entonces los discípulos, lo único que conocían era el lago de Genesaret. Ellos conocían más el lago que la ciudad. Y entonces, hermano, le voy a dar un ejemplo, pues no se ofenda a nadie, voy a tratar de ser lo más sano posible. Cuando vienen personas de provincia, llámese en ciudades pequeñas o pueblitos, y vienen a ver grandes ciudades, y llegan a Santa Fe, hasta piensan que es otro país. O sea, están en su pueblito y es muy humilde, todo sencillo allá, a lo lejos se ve una luz, no hay tecnología, pero llegan a Santa Fe y dice, ¿cuándo me trajeron a Gabacholandia? O van a Polanco, o a lo mejor van a Nuevo León. En Nuevo León también hay infraestructura. Entonces, si nosotros vemos aquí versículo 1, los discípulos están alucinados. Dice así, cuando Jesús salió del templo, se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle a él los edificios del templo. Quedaron alucinados. En ese tiempo no había nada que se le acercara al templo de Jerusalén. No había una edificación que dijera, está mejor esto. O sea, estaba impactante. O sea, el templo que hizo Salomón, que vamos a hablar un rato, era pequeño. Aquí, este terreno tiene 200 metros. Y el terreno donde construye Salomón el primer templo no llega a 150 metros cuadrados. Entonces, cada módulo de estos, de las silletas para acá, son de 40 metros. Son 40, 80, 120 y 160 ya. No era muy grande. Nada más que estaba forrado de oro, eso es lo que... Ya con una esclavita que traigas de 50 gramos ya te quieren cortar la mano. Entonces, lo primero que debemos saber de este templo, así como se ve en la animación, estaba construido sobre el monte de Sión. Y este hermano lo habían allanado para dejar un camino de 300 metros cuadrados. Yo no sé, hermano, usted se ha dado cuenta, yo creo que ha visto telenovelas y algunas películas, ahora va a decir que no.
Las casas de niveles son muy bonitas. La alberca, la estancia, el comedor, las recámaras, las terrazas. Así estaba el templo de Jerusalén. Estaba sobre una colina y estaba muy hecho. Estaba hecho sobre el monte de Sión. Entonces, hermano, el día que usted vea, si es que ve la tele, el día que vea una edificación en niveles, así está muy bonita. Entonces, el templo de Jerusalén fue construido exactamente en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso hay cantidad de salmos que se refieren a veces a Jerusalén y a veces se refieren al monte de Sión, y es el mismo lugar. Vamos al Salmos capítulo 2. Es el mismo lugar. Usted y yo, hermano, cuando salimos aquí en nuestro humilde México y de repente ve que hicieron un túnel para hacer una carretera y lo aprecia, es grande. En ese tiempo el hacer un templo tan majestuoso los impactaba. Entonces los discípulos que venían de provincia, pues le pasó lo mismo cuando alguien viene de otro país. Dice el Salmo 2, versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey ¿sobre quién? Que es Jerusalén, el monte de Sión, el templo está en Jerusalén. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo, ¿qué dice? Monte. Todo eso está dedicado a Dios. Brincamos al Salmo 48. Dice en versículos 2 y 3. Jerusalén, hermano, la antigua es una ciudad muy bonita. La moderna, obviamente, pero la ciudad, la vieja, la antigua es muy bonita. Sus pisos y todas las edificaciones son muy bonitas. Dice 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿Qué dice? A los lados del norte, a la ciudad de ¿qué? Es un lugar especial. A donde estaba el templo era un monte dedicado a Dios. Y aquí lo dice, hermosa provincia. Lea versículo 3, por favor. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Lugares bien especiales. Brincamos a versículo 11 del mismo Salmo 48. Un lugar muy especial dedicado a Dios. Dice así: se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. 12, por favor. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus toros. Porque era una ciudad, lo vuelvo a decir, hermano, muy bonita. 13. Dice, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Lea 14, último, por favor. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces el lugar, el monte de Sión, el templo, era un lugar especial de adoración que se le dedicó a Dios. Por eso va mucha gente ahí. Y tienen una reverencia grande, hermanos, los hebreos, por esos lugares, porque ya no está el templo. Lo único que está es el muro de los lamentos. Pero dicen los historiadores que fue tirada completamente el templo, y lo que es, David hizo una armería. Ellos dicen que es una armería, es un muro de una armería que hizo David. Entonces, hermano, por eso hay muchas escrituras que indican que el monte de Sión, Jerusalén, el templo, es un lugar muy especial. Ahora, la Biblia marca 7 templos, no sé si los veamos. En edificación hay 4, o no hay 3, y falta el templo milenial. El primero es el que edifica Salomón, el segundo que reconstruye Zorobabel, el tercero que amplía es Herodes, y el cuarto es el milenial. Entonces vamos a ver cómo Salomón edifica el primer templo en esa misma zona geográfica. Vamos al segundo de Crónicas. A lo mejor a usted no le emociona ir al centro histórico, y peor ahorita que lo tienen cercado. Pero Jerusalén, Israel, hermano, es otra cosa. La ciudad del gran rey le llaman. Dice segundo de Crónicas 3:1.
Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? Jerusalén. En el monte, ¿qué dice? En el monte. En el monte Moria. Ahí está, es un monte. Y vea cómo fue todo. Dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado, la era de Ornán Jebuseo. O sea, ese lugar era de un hacendado. David comete un error, Dios lo perdona y compra ese lugar. David se lo regalaban y no lo quiso. Entonces, un lugar especial, lo compra y se lo dedica a Dios. Toda la tierra de Canaán le pertenece a Dios, pero Jerusalén se lo dedicaron a Dios. Por eso cuando esté el templo milenial, ahí es donde va a llegar Cristo, hermano, a reinar esos 1000 años. No va a llegar el Señor a un hotel de 7 estrellas como los que están en Dubái, le van a hacer un templo. Ahí lo veremos eso con calma. Muy bien, lo que estamos viendo es, el video que vimos es el tercer templo. ¿Qué hizo Herodes? Ampliarlo. Era muy pequeño y lo amplió. Y estaba construido, hermano, por grandes piedras forradas de mármol blanco, chapadas en oro. Y lo hizo Herodes. Dice que cada que relucía el sol lo reflejaba de una manera impresionante que apenas se podía mirar. Y entonces, hermano, estaba hecho en niveles. Estaba en niveles. Tenía muchos arcos. Esos arcos tenían una circunferencia de 12 metros de altura. Yo no sé, hermano, si usted aprecia cuando va a un lugar, a un hotel bueno, los vestíbulos son muy bonitos, la luz es muy bonita. Hay lugares que tienen doble altura, esta altura es normal, cuando tienen doble altura lucen las cosas. Los pilares que tenían una parte daban 8 metros de altura. El área del templo, hermano, estaba rodeada por grandes pórticos y había 2, que son los pórticos, son terrazas. Si usted donde da al castillo de Chapultepec o a un buen restaurante y le ponen en una terraza, hermano, usted se siente de otra forma. Así estaba el templo de Jerusalén. Y entonces los discípulos ven eso, ellos se quedan alucinados por todo lo que están viendo. Esos pórticos estaban sostenidos por tremendas columnas de mármol sobre 11 metros de altura, y eso luce mucho. La anchura de esas columnas se tenían que tomar 3 hombres de las manos y rodearla. Tenía algunas piedras rectangulares, unas medían de 6 a 12 metros de a como se requiera. Dice la historia, hermano, que esas piedras llegaban a pesar 100 toneladas. No era cualquier edificación. Por eso cuando el Señor Jesús da una enseñanza y dice, derribad este templo y en 3 días yo lo levanto, alguien dijo, este fue reconstruido en 46 años. Entonces cuando Herodes lo amplía se tarda 46 años. Ahora le hago una pequeña comparación. ¿Conoce el Palacio de Bellas Artes? Sí. ¿De cerca o de lejos? ¿Está impresionante o no, hermano? El Palacio de Bellas Artes, O sea, usted lo ve ya hundido ahí con el mármol, a como está ahí por fuera, por dentro, pues nada más ahora que se murió la Pinal, ¿no? Pero bueno. Nada más es una comparativa, hermano, que no le llega ni a los talones. Imagínense, hermano, cómo estaba el asunto. Entonces, las preguntas eran cómo es que cortaron y colocaron esas grandes piedras, y luego ponerlas en esas posiciones. En ese tiempo no era fácil, porque ahorita dicen van a construir un edificio grande y se ven de inmediato las grúas, se ve la maquinaria. ¿Cómo le hicieron para hacer ese templo de esa manera? Entonces imagínense que están los pescadores galileos que los acaban de traer de su pueblo y ven una edificación, hermano, tan impactante y le quieren impactar al Señor, y el Señor no se deja impactar. Así que el Señor Jesús, que se mueve en otro nivel, le contesta, versículo 2, fíjese, dice así: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, viendo esas piedras grandes, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea que ¿Cuándo pasó ese que tiraron ese templo? En el año 70
los romanos, que estaban locos, algún grupo de judíos se rebelaron y entonces atacaron los romanos a los judíos y les deshicieron la ciudad, el templo, y fueron arrasados de tal manera, hermano, que aquí está la profecía que el Señor Jesús dijo literalmente. Y ahora que vamos a ver algo importante, que este capítulo 24 de Mateo nos deja ver el Señor, se deja ver como un profeta. Señor Jesús es humilde. Usted no puede ver al Señor Jesús en sus expresiones y Él nunca se exalta, nunca. Usted puede ver a todas las olas de payasos aquí en la tierra, que el gran profeta, el gran apóstol, el super músico ungido. Señor Jesús, capítulo 24, se va a dejar ver como un profeta. Entonces hay que entender esto, que va a hablar el profeta Jesucristo, y si alguien sabe y conoce esos misterios es el Señor Jesús. Entonces fíjese, hermano, algo importante. Señor Jesús, por ser tan sabio como es, conocía y entendía lo que es el poder político. Entendía, hermano, y sabe que ellos tienden a destruir las naciones, los hombres, por lo que quiera. Cristo, hermano, cuán sabio es y sabe y conoce el sistema de gobierno, y Él sabe que los hombres estamos limitados tanto en dirección como en decisiones, y aparte algo importante, que todos los hombres que llegan a un puesto importante se les acaba la vida. Pues nosotros estamos en la historia contemporánea. ¿Sí estaba loco Chávez o no estaba loco Chávez? Es loco Chávez. Va a decir Chávez, va a decir Armando Chávez, ¿verdad? ¿Estaba mal o no estaba mal ese señor? Sí. Entonces todos los liderazgos que no están dirigidos por Dios siempre acaban mal. Siempre acaban mal porque todo es temporal, todo es cíclico. Esas personas que están en gobierno, usted va a ver a la presidenta, lo malo es que entró bien flaca, pero va a salir bien desgastada. Ya ahorita 3 meses ya la sacan mal, porque es un desgaste bien grande. Entonces el Señor Jesús lo sabe. Ahora fíjese, hermano, Salomón escribe esto, me llamó la atención. Vamos a Eclesiastés 1. Y muchas personas de esas, de los que son líderes de alto impacto, de gran responsabilidad, no lo entienden. O sea, como que llega un momento que pierden el piso. Dice Eclesiastés 1, va a hablar Salomón. Va a hablar Salomón. Se cree que es el último libro que escribe, Eclesiastés, y se oye frustrado. Se oye frustrado y posiblemente Dios ya se había separado de él, posiblemente. Recuérdese que Salomón apostató. Dice el versículo 1, Eclesiastés 1:1, vea lo que él escribe y cómo lo entiende. Dice el 1, palabras del predicador, que es Salomón, hijo de ¿quién? Rey de, o sea, alguien que sabía. Lea 2, por favor. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del cielo? Es una pregunta. Lea 4, por favor. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Está la tierra, tiene su ciclo, ya va a acabar este año, va a empezar otro. Leo el 5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde ¿qué? Y cada día envejecemos, ¿sí o no? No dígame, pero sí o no. Sale el sol y ya se pasó un día más, ¿no? Para muchos es un día menos. Y mañana otro día más, no, otro día menos. 6, por favor. Y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento. Y regresa otra vez el ciclo. 7.
Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, el lugar de donde los ríos vinieron, de allí vuelve para correr de nuevo. 8. Todas las cosas son que no le puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Todas esas personas, hermano, que dicen, wow, el presidente de Estados Unidos trae un megavión, el avión que va a traer es el Air Force One, trae hasta una sala de operaciones y le meten ahí adentro los carros que trae, y tiene, hermano, un departamento a donde está ahí, y aquí todas las cosas fatigan, se cansan esos hombres. 9, por favor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Todos, por favor. ¿Qué es lo que ha Lo mismo que se hará y ahora debajo del sol? Todo es cíclico, todo, hermano. Así por si alguien dice, a mí sí me hubiera gustado ser importante, o como dijo uno, a mí sí me hubiera gustado tener lana. Dice el 10, hay algo de que se puede decir, aquí esto es qué, ya fue en los siglos que nos han precedido. Último 11, por favor. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria de lo que será después. Entonces, hermano, hay que entender que todo es cíclico, todo regresa. Entonces tenemos que entender esto, hermanos, y vamos a observar a algunos líderes. Debemos entender esto, que la nación que no tome en cuenta el camino de Dios, los principios de Dios, va al tiradero, hermano. Le va a ir mal a esa nación. Alguien que está oponiéndose a las verdades de Dios le va a ir mal. Todo aquel que está en contra de Dios le va a ir mal. Sí dijo Chávez así, que maldecía a los hebreos desde sus entrañas, dijo así. ¿Y desde sus entrañas le vino cáncer o no? Entonces todo aquel que está en contra de lo que dicen las escrituras, de lo que Dios ha establecido, van a tener dificultades. Mire qué dice el Señor Jesús. Vamos a Lucas 12. Versículos 16 en adelante. El Señor lo visita a un joven rico, le dice que qué va a hacer, qué debe hacer para la vida eterna. Le dice que venda todo, y dice que se fue triste porque era muy rico, o sea, no tomó la decisión. Y el Señor deja una enseñanza de cómo todas las cosas que no están apegadas a la voluntad de Dios, todo acaba en tragedia. Dice versículo 16, 12, 16 de Lucas, dice, también les refirió una parábola. Ahí está, fíjense cómo esconde las cosas. Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho. Lea 17, por favor. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, ya sus bodegas ya estaban agotadas y le viene una idea, versículo 18, y dijo, esto haré. Ya tiene su bodega, dice, derribaré mi bodega y le haré 5 pisos, 6 pisos, y los edificaré como mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19, por favor. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Muchas personas piensan que porque ya tienen ahí, piensan que lo tienen asegurado, y nadie compró vida, hermano. O sea, cuando fueron al registro civil, aquí está mi hijo y le compro 90 años de vida, nadie compró vida. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, ¿qué dicen? Esta noche te vas a morir. Y lo que has provisto, hay una pregunta, ¿qué dice qué? Todo lo que tú te afanas. Hay personas que no comen cacahuates para no tirar la cáscara. Hay personas que toda la vida es ahorrar para, pues siempre dicen que para un futuro, que para una emergencia. Y entonces dice, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Lea 21, por favor. Así es que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Quién, nación, persona que no esté apegado a la voluntad de Dios no la va a hacer? Persona, nación que rechace el diseño de Dios, le va a ir mal. Todas esas personas, sus sueños se desmoronan. Se mueren, las personas se mueren. Nos vamos a morir todos. Así dicen las estadísticas, de 100 que nacen, 100 se mueren. ¿Cuántos hemos visto que se equivocan pensando
Esas personas como que no se van a morir, como que son imparables. La lista es larga, hermano. Si algo tiene la Biblia, es como denuncia a los hombres sus faltas. Y todas esas personas con gran liderazgo, como Nimrod, se murió. Los faraones se murieron, Nabucodonosor se murió, Ciro el Grande se murió, Darío, Artajerjes, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, todos se murieron. Todos los que son contemporáneos que usted ahorita ve en la lista son muchos. El ruso es uno de los que están locos. Los árabes están locos. El norcoreano ese está loco. El Trump ya lo veremos. Fake it, dice aquel. El hombre más rico del mundo, ¿sabe quién es? El dueño de las carcachas esas de los Tesla. El Elon Musk. Tiene señas de anticristo ese. ¿Sabe cuánto gana ese señor? $2,000 por segundo, o sea que no saque cuentas ahorita. De las cosas que está haciendo, trae un proyecto él que en cualquier momento se tuerce. Dice que está ideando un teléfono con grandes aplicaciones para venderlo barato. Porque su intención es quebrar las grandes empresas de comunicación, o sea, la Manzana o los Samsung, que son muy famosos. Porque quiere meter una base de datos, porque tiene la intención, hermano, de tener controlado al mundo. No me diga así. Si ha visto los teléfonos que nada más lo abre y si le pone la olla, sí, la ha visto. Voy a decir, aquí yo traigo el mío. Ese señor trae esas intenciones. Le sobra el dinero, ya le dije que gana $2,000 por segundo. Así que vamos al primer tema, vamos a ver 6. El primer tema es el asedio de Jerusalén, que fue en el año 70 y está clasificado como uno de los más terribles desastres de la historia del pueblo de Dios. Es el primero que vamos a versículos 15 al 22. Aquí está el profeta Jesucristo anunciando lo que se viene para su pueblo. Nada más era para esa generación. O sea, esto ya se cumplió. Lo está anunciando el Señor Jesucristo. Vamos a dejar que es año 33, vamos a dejarlo de esta era. Solamente iba a pasar 37 años para que se cumpliera esta profecía. O sea, lo que vamos a ver no es para este tiempo. Esto ya pasó. Dice versículo 15, les está profetizando a esos que lo quisieron impactar con los edificios del templo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar que dice, ¿cuál es el lugar santo? Ya les enseñé que es el templo, es el monte de Sión, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El que lea entienda, lea 16 por favor. Ellos tenían que hacerle caso al Señor Jesús. 17 leo, dice así, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, que diga, me voy a aburrir, quiero que hable de mi teléfono, nada. 18 por favor. Ay, mi chamarra. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. 20 por favor. Orad pues que vuestra vida no sea invierno y el día de reposo. El invierno es extremoso y el día de reposo, los religiosos decían, no podemos ir más lejos. Si caía esa persecución ahí, los iban a tapar. 21 por favor. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso ya pasó. Nosotros vamos a vivir otras tribulaciones, pero este ya fue. Leo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, hermano, la ciudad de Jerusalén era sin duda una ciudad difícil de tomar, ya que estaba situada en una montaña. Es más fácil invadir un vallecito que una montaña. Y aparte tenía otra cosa Jerusalén, que era defendida por fanáticos religiosos, y un fanático religioso está dispuesto a dar la vida. Y si no, ve a los musulmanes
cómo se sacrifican. Entonces los hebreos tienen algo, hermano, que debemos entender o de saber, que ellos son nacionalistas. Mira, la verdad, no hay ningún argentino aquí. Nos caen gordos algunos, ¿sí o no? Vayan a salir defensores del Messi, porque son nacionalistas ellos. Los hebreos son nacionalistas. Fíjense lo que ha pasado en la historia. 26 veces en la historia, unas están registradas en la Biblia, otras no, Jerusalén ha sido tomada por locos ambiciosos. Y aquí el Señor está diciendo que en esa generación les va a tocar pasar eso. Entonces el general que está ahí es Tito, y la conquista, hermano, por medio del hambre, o sea, la sitió, ya no pasaron alimentos y cortó el agua. Dice el versículo 15, aquí está la profecía, cómo la activa el Señor Jesús. 24:15, fíjese cómo pasa aquí algo. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, el templo, el monte, la abominación desoladora, que habló ¿quién? El profeta Daniel ya había profetizado que algo le iba a pasar a Jerusalén y al monte santo, y el Señor viene y lo activa. Entonces, fíjese, hermano, le voy a enseñar algo, cómo la profecía tiene un doble cumplimiento. Le vuelvo a decir, ya leímos ahí en Eclesiastés que es cíclico. Más esperemos que no regrese el PRI. Daniel capítulo 11. Daniel profetiza que va a ser atacado el lugar santo. El templo va a ser atacado. La abominación desoladora, Daniel 11, 31. Aquí él está profetizando y viene un loco llamado Antíoco Epifanes en el año 175 a.C. y lo mismo le pasa a Jerusalén, le pasa al templo y le pasa al monte de Sión. Dice, y se levantarán de su parte tropas y profanarán, ¿qué dice? El santuario. Estamos hablando del templo y el monte Sión y la fortaleza, y quitarán el continuo, ¿qué, hermano? Sacrificio. Todo eso, los sacrificios que le llevan a Dios, lo quitaron y pondrán abominación, ¿qué? Desoladora. Pasamos al capítulo 12 de Daniel. Versículo 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ya da una cifra el profeta. Habrá 1200, ¿qué? Eso ya se cumplió. Entonces ahí le va, hermano, lo que tiene que ver con profecías, con profetas, los que les llaman los apocalípticos, siempre tiene una doble interpretación. El loco que atacó cuando profetiza Daniel se llamaba Antíoco Epifanes, y tomó Jerusalén, la humilló, saqueó el templo y se atrevió a sacrificar cerdos en el altar al dios Zeus. Esa es la abominación desoladora. Y las cámaras de los templos que están ahí, las que vimos, las hicieron burdeles, o sea, establecieron ahí prostitución de una manera baja. Eso es lo que se interpreta como la abominación que causa desolación. Atacaron el templo y pararon el sacrificio. De ese grado, ahora fíjese lo que le voy a decir, era la profanación que Dios iba a permitir. Entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano. Por eso es aquí donde se atoran los que a veces quieren estudiar los tiempos finales. Aquí es donde se atoran. Ya vimos que es por revelación, porque Dios revela las escrituras y no nada más nos da, hermano, el Señor cuando se va a hablar su palabra. De ahí en fuera nada de que uno sabe mil cosas. Cuando se va a hablar de la profecía y se estudia y se interpreta, es muy posible que tenga un doble cumplimiento. Como esto que dice Daniel tiene un doble cumplimiento. Se cumple aquí y se cumple cuando el Señor Jesucristo dice que va a ser destruido el templo. Y por eso se confunden. Este principio no lo identifican, no lo aplican, y aparte no está con ellos el Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que le voy a decir. A veces en la profecía
Dios da nombres. Usted puede ver ahí en Isaías 45 que Dios le habla a Ciro y tarda todavía como 200 años en nacer. Entonces a veces las profecías traen nombres, a veces traen años, meses, pero aquí no lo trae. ¿Qué quiso hacer Antíoco Epifanes? Quiso erradicar el judaísmo y introducir la religión griega. Y esos tipos son politeístas. Están locos y endemoniados. Tienen cientos de dioses. Los griegos tienen hasta el dios del vino. ¿Y qué se atrevió a hacer este? A sacrificar cerdos en el nombre de Zeus. Eso sucedió. ¿Qué quisieron hacer? Erradicar la fe judía. Regresamos versículo 15. Mateo 24:15. Cristo toma la profecía de Daniel, la activa y dice: esto va a pasar. Dice 15 al 17. Les está hablando a los de esa generación. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, cuando vean esto en el templo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. 16, por favor. Entonces los que están en Judá huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, hermano, el Señor Jesús, es lo que les digo aquí, da un doble cumplimiento, que iba a ser atacado y profanado el lugar santo, como así lo fue. Ahorita no hay templo. Ahorita lo que está, hermano, solamente es la zona, el lugar que está dedicado, ese que vimos. Está hasta esa mezquita que está ahí, pero se la van a quitar cuando se empieza a construir el templo milenial. Así sucedió 200 años, 175 años antes que llegara el Señor Jesús, y en ese tiempo la ciudad la recuperaron los macabeos. Si usted tiene una Biblia, Dios habla hoy, ahí están algunos libros, ahí está uno de los macabeos, y ellos recuperaron el templo. Era como una banda, pero era buena, estos sí eran buenos. Recuperaron el templo, los macabeos. Y esto está como una hazaña, hermano. Ya sabe que esos libros no aparecieron ahí. Esa pandilla de macabeos, hermano, recuperó ese templo. Ahora, en ese tiempo sí se recuperó el templo, aquí ya no. Porque no tienen templo, hermano, los judíos desde el año 70. O sea, tienen 2000 años los judíos sin templo. Por eso es que ellos están esperando el templo, el último en la tierra, porque ahí es donde va a llegar el Mesías, hermano, cuando sea el milenio. Vamos bien ahí. Dígame que vamos bien. Esto está bien fácil, ¿sí o no? Gloria a Dios. Ahora fíjese, hermano, que aquí sucede algo que no se le hace caso al Señor Jesús. Señor Jesús está con la unción profética, conectando las profecías y todo, y no se le hizo caso. Versículo 16. Aquí están las recomendaciones del Señor. Dice: entonces los que estén en Judea huyan. ¿A dónde? No lo hicieron. Lea 17, por favor. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su. Había que huir. Lo que está diciendo el Señor es que había que huir en cuanto empezara el ataque. 18. Dice: y el que esté en el campo, ¿qué? No vuelva atrás. Para tomar su capa. Ay, dejé colgado allá mi salea o mi sudadera, lo que sea. 19, por favor. De las que tienen aquellos días. 20, lo leo, dice: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Último 21. Porque habrá perros de tribulación, cuando ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y la ha matado. Eso le pasó a los judíos. ¿Qué profetizó el Señor Jesús? El asedio de ese tiempo. ¿Sabe qué es lo que llama la atención? Que no le hicieron caso al Señor Jesús. Aquí da unos consejos de cómo huir. No sé si algún día ha estado usted en una enseñanza de protección civil. ¿Qué hacer? Si hay un incendio, un terremoto, algún atentado, ¿qué hacer? Y a la mera hora, como cuando dicen, si se oye la alarma sísmica, no corro, no grito y no empujo. Dios, ¡ah! El Señor les está diciendo que hagan y no lo hicieron.
Está diciendo que si llegaba la abominación se fueran a las montañas y no lo hicieron. Dice la historia, hermano, que se apiñaron los muros de Jerusalén, los habitantes del país. Y así acudimos a la historia, hermano. Quien escribe es Flavio Josefo. Y el señor Josefo describe todo lo que pasó. Se extendió el hambre por donde quiera. Si ahorita Dios no lo quiera, ahorita viene un asedio de una banda de estas, de las que tenemos en México. ¿Cuánto le duraría su refri, su despensa y lo que tiene en su cocina? En su estufa. Una semana. Y echándole ganas, ¿verdad? Echándole ganas de oración y tragando lo menos posible. Dice que las habitaciones llenas de mujeres y de niños morían de hambre. Las calles se llenaron de cadáveres. Ancianos, niños, jóvenes andaban por los mercados con sombras, hinchados de hambre. Dice la historia, hermano, que caían de hambre. Ahora sí. Y que no había oportunidad de enterrarlos porque las personas que estaban con vida estaban enfermos, o sea, no tenían fuerzas para hacer un hoyo y enterrar los cadáveres. Y el que estaba de mejor de ánimo era lo que hacía, enterrar cadáveres. Y entonces, hermanos, empezaron a morir. Muchos hacían esto. Por eso es que esa tribulación es muy grande. Está el 21, léalo. Porque, ¿qué dice? Porque habrá entonces la tribulación, cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y la habrá. Años 70. Esto no es para este tiempo. Eso ya pasó. Dice en la historia que muchas personas que ya estaban enfermos o con hambre se metían a los ataúdes para morirse. ¿Usted se imagina eso, no? Que alguien dijera, ¿sabes que nos vamos a morir? Si de una vez tráete las cajas del gaviota. Ya meterse al ataúd de una vez, eso está fuerte. Entonces, hermano, así pasó en el año 70. Las personas así quedaban. Noches mortales. Y dicen que morían todos mirando al templo, que les dolía mucho. El escritor Josefo escribe una historia macabra y dice que en esos días una mujer asó a su bebé para comérselo. Y los romanos buscando botín. No les impresionaba nada, ya ve cómo son. Seguían saqueando casas. Y entonces, hermano, así pasó. Se cree que se llevaron a 97,000 esclavos. O sea, unos no murieron, pero se llevaron 97,000 esclavos. Y murieron 1,100,000. Nada más en esa cuestión. Lo triste es que no le hicieron caso al Señor Jesús. No lo tomaron en cuenta. Por eso le decía hace unos minutos que para que funcione el mundo, hermano, la verdad es que no hay otro mejor guía que la Biblia. A ver.